Bienvenidos niños, esta es la clase virtual del curso Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para el tercer año de secundaria. Yo soy el doctor José Villavicencio y hoy vamos a comenzar con una unidad temática llamada Identidad Nacional. La identidad nacional, muchachos, es muy complicada de explicar y sobre todo es muy complicada de ejercer. ¿Por qué? Se los voy a explicar. Nosotros podemos sentir identidad con nuestro barrio, ¿no es cierto? Entonces de pronto hacemos un campeonato interbarrios y defendemos a nuestro barrio jugando al fútbol. Pero luego está la ciudad y sentimos una identidad como ciudadanos de Juliaca. Nos gusta la morenada, nos gusta el carnaval, nos gusta la comida, nuestras calles, nuestros amigos, etcétera. Luego hay una identidad más grande, identidad puneña, ¿no es cierto? Que ya incluye lugares como Puno, Huancané, Mo, las iglesias en Juli, Lampa y sus maravillas, etcétera. Luego estaría una identidad como raza altoandina, claro, como raza altoandina, como cultura altoandina. Entonces somos los Tiwanaco, ¿no es cierto? Los Aymara. Y al mismo tiempo tenemos que sentir una identidad como país. Es muy complicado, muchachos, de entender. Entonces vamos a explicar qué es. La identidad nacional es ese sentimiento de pertenencia que tenemos con un Estado o con una nación. Eso se construye en base, muchachos, a la historia, en base a la etnia, en base a nuestra familia, a nuestros rasgos históricos, etcétera. Lo que pasa es, como siempre en todo esto, tiene un origen. Y el origen fue cuando se empezaron a crear los primeros estados-nación en Europa y también los estados en Sudamérica. Entonces, de esa manera, nos empezamos a relacionar por ser parecidos. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros, los puneños, con un shipibo conibo de la selva? ¿O qué tenemos que ver con un blanco de Miraflores en Lima? ¿O qué tenemos que ver con un piurano? Solo porque somos peruanos, porque en realidad no nos une mayor cosa que el ser peruanos. Y eso es lo complicado de una identidad nacional en un país tan multidiverso como el nuestro. En países como el nuestro puede haber varias identidades nacionales dentro de un estado, como por ejemplo en el nuestro. Nos identificamos como aymaras, otros se identifican como quechuas, otros como shipibos, otros se identifican como norteños, otros como limeños, etcétera. Pero al mismo tiempo nos identificamos como peruanos. Y al mismo tiempo hay otros lugares del mundo en donde una identidad misma se da en diferentes países, como por ejemplo el pueblo judío. El pueblo judío se identifica como judío aun cuando vivan en la China, en Francia, en Portugal, en Irlanda o en Perú. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, muchachos, para sentir esta identidad nacional, esta identidad que tenemos con nuestro país, o que deberíamos tener, tenemos que conocer nuestro país. Si no conocemos es imposible que lo sintamos. Entonces la gente dice, oye, ¿te sientes orgulloso de Machu Picchu? Bueno, si no sabes nada de Machu Picchu, ¿qué vas a decir? Sí. ¿Te sientes orgulloso del el ají de la papa huancaína? Tú no sabes cómo se prepara, quizás solo lo has comido, no has investigado. Dices, bueno, sí. ¿Te sientes orgulloso de Alcides Carrión? Tú dices, bueno, no sé si será, me sentiré orgulloso, no sé. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra historia. ¿De acuerdo? Entonces ahí viene lo siguiente, el patrimonio cultural, muchachos. El patrimonio cultural es todo lo que nos ha venido desde atrás hacia este tiempo, desde el pasado nos ha venido hacia este momento para indicarnos lo importante de nuestro país. Por ejemplo, la historia de los incas, la historia de las culturas pre-incas, incluso el virreinato, lo que estamos haciendo ahora, el terrorismo, el fujimorismo, cómo luchamos contra la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Esa historia es parte de lo que somos como país, pero al mismo tiempo también tenemos cosas que son naturales. Tenemos espectáculos hermosos, bellísimos, como nuestro mar, la selva peruana, nuestra cordillera de los Andes, las playas del norte, hay valles hermosos como los de Cajamarca, del Cusco, el Cañón del Colca. Todo eso, muchachos, no lo hemos hecho, pero también es parte de nuestro patrimonio nacional. Dentro del patrimonio nacional podemos encontrar el patrimonio natural, que es como les decía, todo en lo que no ha tocado el hombre, lo que no ha hecho el hombre. El patrimonio cultural, que es lo que ha hecho el hombre, lo que ha construido el hombre, ¿no es cierto? Y puede ser de manera tangible, como por ejemplo Machu Picchu, lo ha construido el hombre, o unos cuadros que han pintado los expresionistas del Cusco,
también es tangible, pero también puede ser intangible, inmaterial, como por ejemplo la Morenada, ¿no es cierto? O las obras de Ricardo Palma. Está bien que estén en papel, pero el saber es inmaterial, ¿se dan cuenta? Todo eso nos hace quienes somos. Y es muy complicado poder entender por qué sentir orgullo por un país cuando no construimos nosotros mismos nada. Ustedes se van a dar cuenta que a medida que vayan creciendo, van a ir aportando más a la sociedad. Y ese orgullo, esa identidad, puede ir creciendo o puede ir no creciendo. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Hasta la siguiente clase.